Hemos hablado de algunas posiciones heréticas en la antigüedad respecto a la cristología. En todo esto, ¿qué lugar ocupan los unitarios? ¿Ellos son hermanos? ¿No son hermanos? ¿Hacen parte de la iglesia? ¿No hacen parte de la iglesia? Hermanos, una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe es que nosotros creemos por la Biblia en un Dios en tres personas. Nosotros creemos no que existe una persona divina que a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo, a veces se manifiesta como Espíritu Santo. Y en ese sentido, cuidado con las analogías terrenales que nosotros solemos usar para hablar acerca de la Trinidad. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, eso es como el agua, que a veces aparece en forma líquida, a veces aparece en forma gaseosa y cuando se congela aparece como en forma sólida. O eso es como el huevo. La cáscara por sí sola no es el huevo, ni la yema por sí sola es el huevo, ni la cáscara por sí sola. No, hermanos. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero sin embargo no son tres dioses, sino una sola esencia divina y tres personalidades o tres personas. El Padre es el Padre y no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo es el Hijo. Y eso lo vemos en un montón de textos de las Escrituras. Es que son tantos que uno se pregunta cuál citar. Pero en la fórmula bautismal dice, bautizándolos en el nombre, es un solo nombre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo, Jesús, el Hijo de Dios encarnado, está siendo bautizado. El Padre dice, este es mi Hijo amado. Si es una sola persona divina, como dicen los unitarios, entonces, ¿de quién está hablando el Padre? Este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia, y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Y personalmente yo no creo que fue que se apareció una paloma, sino que lo hizo como lo hacen las palomas, se posó sobre Cristo en el ungimiento. Pero hay un texto que sí quisiera citar, si me lo permiten brevemente, pero es Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6, es una visión sumamente conocida, aparece, ¿verdad?, en la visión el Señor sentado sobre un trono alto y sublime y los querubines diciendo santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. En esa visión, Isaías escucha una conversación: ¿a quién enviaré? Singular. ¿Y quién irá por nosotros? Plural. Y Isaías dice, envíame a mí. Y entonces se le dan la comisión, ve y di a este pueblo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, etc. En Juan capítulo 12, al final, versículo 42, se cita este pasaje de Isaías. Y Juan dice de manera expresa, esto habló Isaías cuando vio la gloria de Jesús. Así que, mis hermanos, ¿quién era que estaba aquí en Isaías 6? Evidentemente el Padre estaba, porque es Dios, eso no lo niega nadie. Pero ahí estaba Jesús cuando los querubines clamaban santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ahí estaba Jesús. Dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que Isaías dijo eso cuando vio la gloria de Jesús. Pero luego en Hechos 28, el apóstol Pablo está en Roma predicándole la palabra a los judíos. Algunos de ellos no creen y Pablo les dice, bien habló el Espíritu Santo por boca del profeta Isaías, ve y dile a este pueblo, de oído oiréis y no entenderéis, lo mismo que dice Isaías 6. Así que aquí también estaba el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿qué decir de los unitarios? ¿Son hermanos? No, no lo son. Negar la doctrina de la Trinidad es una herejía condenatoria. Cristo dijo claramente, el que no honra al Hijo como hijo,
como una persona divina distinta del Padre, no honra al Padre que lo envió. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel en el 2017 y un rabino nos invitó a cenar. Y cuando yo veía a este hombre haciendo muchas cosas en el nombre de Yahvé, ese texto venía una y otra vez a mi mente. Este hombre cree que está honrando a Yahvé, pero el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De manera que una persona que niegue la divinidad, y lo digo bien enfático, hermanos, una persona que niegue la divinidad del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo como tres personas distintas, es un hereje que va camino al infierno. Agreed, 100%. They're not our brothers. 100% de acuerdo, no son nuestros hermanos. There is already one major world religion that is Unitarian, and that's Islam. De hecho, hay una religión unitaria mundial y es el Islam. And they are not our brothers. Y no son nuestros hermanos tampoco. Let me just expand on something here, though, that I think is equally as dangerous Quiero agregar algo que me parece a mí que es igualmente peligroso, as Unitarianism, como el unitarianismo. and that's Christomonism. Y es el cristomonismo. ¿Se dice así, pastor? And that is, if you think of the Western Church has always been Christ-centered in its theological approach. Si pensamos en la iglesia occidental, nos damos cuenta que siempre ha sido cristocéntrica en su enfoque teológico. And then the Eastern Orthodox Church has always been pneumatologically centered or Holy Spirit-centered. Mientras que la iglesia oriental ha sido centrada en la neumatología, ha sido centrada en el Espíritu And Santo. what I appreciate that my brother has outlined for us here is that we should always be self-consciously Trinitarian in our theology. Y algo que aprecio de lo que dijo el pastor Sugel es que debemos ser conscientemente trinitarios en nuestra Because teología. that is what actually separates us from every other religion in the world. Porque de hecho eso es lo que nos separa claramente de cualquier otra religión en el mundo. Athanasius Creed, if he says if you don't believe in the Father, Son, Holy Spirit, if you don't believe in the Trinity, you're not a Christian. El credo de Atanasio dice claramente, si no crees en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no crees en la Trinidad, no eres cristiano. Right. And so sometimes, from the Christ-centered perspective, especially in this time, in this period, Y a veces desde una perspectiva cristocéntrica en este periodo, durante esta época, when some of my younger brothers and sisters that are pastors and teachers talk about being Christ-centered, cuando algunos de mis colegas, ministros y pastores más jóvenes que yo hablan respecto a ser cristocéntricos en la predicación, as if it's some kind of trend, como si fuese algún tipo de tendencia, de moda. Christ-centered this and Christ-centered that and Christ-centered everything. Tenemos que ser cristocéntricos aquí, cristocéntricos allá, etcétera. And they lose the Trinitarian focus of which Christ is the center. Entonces están perdiendo ese enfoque trinitario del cual Cristo es el centro. Christ is the center in the sense that he is the second person of the Trinity. Cristo es el centro en el sentido de que es la segunda persona de la Trinidad. And when we lose that aspect of Christ-centeredness from a Trinitarian perspective, Y cuando perdemos ese aspecto del cristocentrismo desde una perspectiva trinitaria, we're entering into something like Christomonism, ahí estaríamos entrando en el territorio del cristomonismo, which is like Unitarianism, only the person of Christ. que es como el unitarianismo, también allí solo que es con la persona de Cristo. And so it's the same error with only a different person of the Trinity. Es sencillamente el mismo error, solo que con una persona de la Trinidad And diferente. when I hear a lot of preaching today, it sounds like Christomonism. Cuando escucho muchas predicaciones hoy en día, suenan como cristomonismo. When I work in the Middle East, North Africa, as you know, Como saben, yo trabajo en el norte de África, en el Medio Oriente. and when you listen to missionaries that have been over there or strategize or about being in that area, Y cuando hablo con aquellos misioneros para crear estrategias de predicación en esa área, and you're talking about sharing the gospel and witnessing the Muslims, y hablamos de compartir el evangelio, testificar a los and they musulmanes, say things like this: y me dicen cosas, o a veces dicen cosas como esta: don't talk about the difficult doctrine of the Trinity. no hablen de esa doctrina difícil de la Trinidad.
Just tell them about Jesus. Solo cuéntenles de Jesús. And that misses the point. Y eso realmente pierde el punto. We translated a book from English into Arabic about the Trinity. Nosotros tradujimos un libro del inglés al árabe sobre la Trinidad. It's a book called The Trinity, an Introduction by Crossway, authored by Scott Swain. Lo escribió Scott Swain, se llama Introducción a la Teología de la Trinidad, publicado por Crossway. And we have taken that book to just about every country in North Africa and the Middle East. Y hemos llevado ese libro prácticamente a todos los países del Medio Oriente. We translated another book by Stephen Wellum called The Person of Christ. También un libro llamado La Persona de Cristo de Stephen Wallen. Donald Bray's Attributes of God. También de Donald Bray, Los Atributos de Dios. And you want to know what the number one book selling to Muslims is? ¿Y ustedes quieren saber cuál es el libro bestseller entre los musulmanes? It's the book on the Trinity. Es el libro de la Trinidad. You want to know what they want to talk about? ¿Saben de qué quieren hablar ellos They siempre? want to talk about the Trinity. Quieren hablar de la Trinidad. Because that is the number one difference between Islam and Christianity. Porque esa es la diferencia número uno entre el Islam y el And cristianismo. when we think in Unitarian ways and we think in Christo-monism ways, we are committing the same error as Islam. Pero cuando hablamos en términos unitarios o cristomonistas, estaríamos cometiendo el mismo error de los musulmanes. Muy bien, muchas gracias. Gracias a cada uno de los expositores por este tiempo tan provechoso de preguntas y respuestas.